del oficialismo en estas elecciones generales. ¿Cómo analizamos esto? Vamos a invitarlo a Gustavo Bren, que es analista político con respecto a lo que fue primero la derrota del oficialismo y tal vez estas dos caras que mostró el presidente Alberto Fernández. Buen mediodía, Gustavo, Pablo Vicente, Belén Martínez y Gabriel Pulvirenti de La Voz de la Ciudad te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer a todos. Muy buenos días a todos y a la audiencia. Gracias por atendernos, por estar con nosotros. Estábamos haciendo referencia a lo que primero fue el discurso grabado del presidente y luego la aparición en el escenario, en el búnker del Frente de Todos. ¿Cómo tomás esos dos mensajes de una misma persona, el presidente de los argentinos, pero muy diferentes entre sí? Bueno, a ver, lo primero que yo quisiera decir es que un politólogo francés en una oportunidad dijo que un gobierno de coalición en un país presidencialista, no parlamentario, es como pretender ponerse un zapato derecho en un pie izquierdo, un zapato izquierdo en el pie derecho y caminar durante 4 años sin que te salgan callos. Eso significa que la actual coalición fue muy homogénea para ganar la elección, pero tremendamente heterogénea durante su gestión. Eso se vio reflejado tanto en el manejo de la pandemia como en las decisiones económicas y políticas. El presidente, evidentemente, es un presidente que está aislado, por eso la falta de gestión. Creo que inclusive Alberto Fernández es una figura que quizás sea muy bueno para el armado político, pero no para ser primer mandatario de la Argentina, que es un país muy complejo. ¿Está? Entonces es obvio que el mensaje que iba a dar era un mensaje ambiguo, un mensaje sin ninguna sustancia, que iba a dejar a la población tal cual como está hoy, confundida y sin saber cuál es el rumbo de la Argentina, que en realidad esto viene sucediendo ya hace muchos años, no es de ahora. Gustavo, antes de las elecciones generales, después de las PASO, con los porcentajes que se dio, daba la sensación de que ya se podía saber qué iba a suceder dentro de 2 años, que los argentinos ya estaban dando su favoritismo a la oposición justamente. De hecho, exfuncionarios ya daban su opinión al respecto, donde tendría que haber una transición tranquila y ordenada, dando justamente por muerto al oficialismo. Después de los resultados de ayer, más allá de que a nivel nacional perdieron 8 puntos y que en la provincia de Buenos Aires ganó un poco más el porcentaje el Frente de Todos, aunque haya perdido, ¿puede haber otro escenario en los próximos 2 años? ¿Se puede mantener este porcentaje en cuanto a la oposición más favorable o el oficialismo tiene esa posibilidad de cambiar esos porcentajes? No, yo creo que el oficialismo no tiene oportunidad de cambiar esos porcentajes, las tensiones van a continuar, hay que ver si dentro de el mapa de opciones no hay gente que quiera salir del barco para mantener su capital político, los gobernadores van a tratar de mantener su capital político, lo mismo que los intendentes. Entonces yo no creo que puedan hacer un segundo periodo de mandato que cambie mucho la situación. Yo los estaba escuchando y coincido con lo que dijo uno de las personas participantes. Yo estoy más preocupado después del 2023 que en estos 2 años, que para mí son muy previsibles lo que va a acontecer, dentro de la imprevisibilidad que es la Argentina. El próximo gobierno se va a enfrentar a desafíos que en la Argentina son cada vez mayores, los venimos acumulando ya hace décadas, y un gran tema va a ser la gobernabilidad. Ya vimos cómo el actual oficialismo se comporta siendo oposición. Entonces, ahí hay una gran duda si se van a dejar de lado egos y se va a primar por una fórmula
que garantice gobernabilidad. Eso es lo que yo estoy analizando en estos momentos. Gustavo, analizábamos también hace un ratito este tono triunfalista que se notó en prácticamente todos los centros de campaña, ¿no? Tanto en Juntos, por obviamente la victoria, en los libertarios, con experto Javier Milei a la cabeza, también por la elección histórica que lograron, pero también en el búnker del Frente de Todos. Si miramos los números puros y duros, y somos bilardistas y hablamos un poco de fútbol, y vamos al resultado nada más, no habría motivos para festejar. Pero ¿por qué crees que el oficialismo tomó este camino de presentar esta elección de todos modos como un triunfo? Quedarse con la foto de Buenos Aires, esos 112.000 votos de diferencia entre la fórmula de Santilli y Manes y después la de Victoria Tolosa Paz, y no hacer una culpa, digamos, general a nivel país, porque si ya nos vamos a nivel país tenemos un 42-33. Es un número mucho más duro que este 39-38 de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo la foto que vi ayer es diferente a la foto que vio la mayoría de la gente. Yo vi una foto donde no estaba Cristina Kirchner. ¿Está? Y esa es la foto de la derrota, por más que el decorado haya sido de triunfalismo. Claro. Evidentemente, Cristina se está quedando cada vez con menos capital político. Hay un fenómeno social que analizar, por qué hay ciertos sectores de la provincia de Buenos Aires que hasta valoran el actual status quo de pobreza endémica. Ese es un fenómeno antropológico que habría que analizar, pero es evidente que Cristina sabe que perdió poder, sabe que perdió la Cámara de Senadores y que muchos de los planes que ella tenía cuando llamó a Alberto Fernández ahora se ven totalmente frustrados. Evidentemente es una figura que no está en este momento, o tal vez también por su propia manera de interpretar la derrota para despegarse y no ser ella la cara de esta derrota tan dura de parte del oficialismo. Y me quedé con algo que recién decía Gustavo con respecto a esta modalidad que tienen los políticos argentinos de hacer lo posible para sacar adelante el país, pero si las cosas no se dan, que le quede al próximo gobierno. Y si es de oposición, transformarse en una oposición tremenda y en muchos casos no garantizar esa gobernabilidad. Pasó con el gobierno anterior, pasa con el actual y va a pasar siempre. ¿Por qué termina la gente siendo rehén de esas situaciones? Bueno, acá vamos a poner un poco las cosas blanco sobre negro. La Argentina es un país pendular que quiere un líder caudillesco que lo saque de la crisis en un corto periodo de tiempo. La decadencia argentina ya lleva décadas, con lo cual ni que llamen a todos los premios Nobel de economía de los últimos 10 años, van a poder en un periodo modificar las tremendas disrupciones que hay estructuralmente en la Argentina. Entonces, como ellos saben que difícilmente el pueblo pueda tener paciencia para alguien que venga con un discurso diferente, por ejemplo, un discurso al estilo Churchill, tenemos que defender el país, vamos a morir, muchos en la playa, pero seguiremos combatiendo. Un discurso realista y trabajaremos para que sus hijos estén mejor. Los políticos tienen mucho miedo de hacer eso porque saben que eso no gana elecciones con la cultura de nuestro pueblo. Entonces, hasta que no se sincere esa situación, lamentablemente la Argentina va a seguir pivoteando en las dos ideologías que hay hoy, sin resultados concretos, porque los problemas son muy serios, no son problemas menores. La situación de Argentina es la de un país posguerra, ¿está? Entonces,
Y yo por eso digo, me enfocaría mucho en cómo presenta su campaña y quiénes son los protagonistas de la campaña del 2023 de la oposición de hoy. Gustavo, en ese caso entiendo que los argentinos buscamos siempre a un Maradona o un Messi, ¿no? En este caso, queremos uno que se ponga el equipo al hombro, salga adelante y que nos saque las papas del fuego, y si es en 90 minutos sin llegar a los penales, mejor, en definitiva. Sería eso, Sí, pero lo que sí. no nos estamos dando cuenta, lo digo, me incluyo como a nivel general, social, es que es un momento quizás hasta refundacional a nivel político. Momento de barajar, de dar de vuelta, de que esas recetas de buscar a un líder salvador no funcionaron, no funcionan, ni van a funcionar, y que hace falta justamente ese consenso y también mirarse al espejo. Porque si, como vos decís recién, Argentina está en un estado de país de posguerra, si vos lo preguntás en la calle, parás a una señora en la fila de la verdulería y decís, señora, ¿usted cree que Argentina está en una situación de posguerra? Te van a decir que no. O sea, nos falta también un mea culpa como sociedad, un mirarnos al espejo y reconocer el verdadero estado del país, el verdadero estado de los problemas que tenemos, para decir, no, che, la verdad, tenemos un problema serio, tenemos un problema grave y de esta manera no se sale. Totalmente de acuerdo. Vos dijiste una palabra que yo uso mucho, que es refundación. Vos fijate lo siguiente, mira, en la década del 70 se rompió el pacto implícito económico con el Rodrigazo. En el 2001 se rompieron dos pactos, el pacto político implícito y el pacto social. Pero en estos últimos años se está rompiendo el último pacto que le queda a un país, que es el pacto moral. Y cuando Argentina pierda el pacto moral, se va a encontrar frente al abismo, y los pueblos y las naciones solo cambian, aquellos que no tienen una historia por atrás. Argentina es un país muy nuevo, cuando están al borde del abismo, lamentablemente. Entonces, yo estoy de acuerdo que aquí hay que hacer una refundación, pero si nos ponemos vos y yo como candidatos con ese discurso, pregunto, aún votándonos, ¿la gente tendría paciencia para un proceso de refundación? No, claramente que no, por supuesto. Si no, nos seguirían apostando a nivel masivo a figuritas o a nombres o a salvadores, ¿no? de la supuesta patria, perdón, a supuestos salvadores de la patria. Y bueno, entonces el enfermo seguirá yendo al curandero en vez de ir a una buena clínica para que le hagan un diagnóstico y no se muera. Esa es un poco mi respuesta. Y con respecto, por ejemplo, a el 2023, no me quiero esconder atrás de una opinión, que yo dije que la oposición tiene que tener un buen armado, y yo voy a decir lo que yo pienso, que puede estar equivocado. Las tensiones son muy grandes porque todos quieren el poder. Bullrich quiere el poder, Vidal quiere el poder, Larreta quiere el poder. Pero para mí, para hacer una refundación, ya que no se puede hacer una refundación de un día para el otro, pues la sociedad no lo va a soportar, el candidato tendría que ser Pichetto. Porque Pichetto es la única persona que puede amalgamar el peronismo racional con una idea de ir de a poco refundando el país. Y digamos, Pichetto tiene un pie en cada lado, ¿no? Tiene un pie en el PRO y un pie en el peronismo. Bueno, es un lo han político acusado traidor también en su momento a Pichetto. Bueno, sí, acá... De pasarse al otro bando. Pero acá es algo común, ¿no? Memoria que sucede. corta. Claro. Claro. Acá todos tienen un muerto en el placar. El tema es que yo lo analizando racionalmente, yo me imagino los primeros 20 días de Larreta con toda la oposición y los que ahora no están en la calle, Moyano, Baradel, los primeros 10 días de Larreta. Cierro los ojos y digo, bueno, va a ser más de lo mismo, sí, de lo que ya hubo. Entonces, para cambiar esa ecuación vos tenés que hacer un gesto patriótico y decir, no, yo paso, yo no puedo asumir, porque ya sabemos lo que va a pasar. No alcanza con mi voluntad. Hay que poner una persona que pueda realmente hacer la transición, de romper esa falsa grieta.
Y a partir de ahí sí se podría construir algo. Es un poco mi opinión como politólogo. Lo que pasa que hay demasiado de lógica, Gustavo, en lo que nos está diciendo. Y por ahí a veces, desde la concepción de la política argentina, carece completamente. ¿Sí? Y los egos juegan mucho más un papel importante que esa lógica o esa necesidad de refundación que nos estaba haciendo referencia, que estamos necesitando evidentemente, y salir un poco de esa división, esa grieta como la conocemos todos, y poder empezar realmente con una idea común y concreta. Lo que pasa es que después van a empezar a aparecer, no tiene llegada a la gente, los números no lo terminan apoyando, y hay que ver quién está del otro lado y viceversa. Y después, obviamente, puede llegar a aparecer alguien más que mide un poco más y, bueno, que sea lo que Dios quiera. Estoy de acuerdo. Pero la pregunta es, este sistema que estamos viviendo hace décadas, ¿hasta dónde nos va a llevar? ¿70, 80% de pobreza? Argentina totalmente aislada del mundo, ya no por quien gobierne, porque ya no nos creen más. Exacto. Entonces, ¿hasta dónde quiere el argentino? El argentino, yo le estoy hablando ahora al ciudadano, aquel que vota históricamente y vota con el bolsillo. No van a estar, la gente no va a estar mejor en 2, 3 años. Esa gente tiene que empezar a pensar en los hijos, como pasaba hace muchas décadas atrás, que las madres decían, mi hijo el doctor. Ese es el camino que tiene que transitar la Argentina, y que es el camino del médico profesional y no de tomar ruda macho. Porque evidentemente venimos tomando ruda macho hace décadas y evidentemente seguimos con los problemas cada vez peores. Sí. No, entonces, el tema es que esos hijos ahora la opción principal que tienen es correrse de intentar buscar un buen futuro en la Argentina porque ya consideran o interpretan que no lo tienen, y ahí es donde empezamos a abrir otro debate que es muy triste también, Gustavo, con respecto a lo que puede llegar a ser el futuro de la Argentina. Sin duda. Por eso yo digo que 2023 va a ser la última chance de la Argentina. No quiero ser catastrófico, pero digo... va a ser la última chance de poner un cierto orden y empezar a subir la escalera que venimos bajando hace tanto tiempo. Lamentablemente es así. Fueron muchos años de desajuste, y inclusive gran parte de la clase media es culpable de esto, Sí. Porque dejaron pasar cosas y no supieron decir basta. Y les convenía a lo mejor el cambio para irse a Miami, y cuando volvían de Miami el gobierno había devaluado 20% el dólar y había 10% más de pobreza. O sea, es una sociedad que es evidentemente no hay un sentido comunitario en la Argentina, lamentablemente. Gustavo, le agradecemos por su tiempo, por estar con nosotros aquí en La Voz de la Ciudad, un día después de estas elecciones legislativas, donde por supuesto podríamos seguir hablando mucho más, ¿no? Para seguir debatiendo al respecto de lo que pasó ayer y lo que probablemente puede pasar más adelante. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, un saludo a toda la audiencia y a la mesa, por favor. Muy amable, gracias. Gustavo Bren, analista político, dando su opinión al respecto después de estas elecciones que vimos ayer, y sobre todo también pensando en un futuro que puede llegar a suceder en los próximos 2 años para que termine el mandato de Alberto Fernández, y por qué no, tal vez pensando lo que decía Gustavo, en un 2023 con cara.